Entonces, vamos a hacer dos ejercicios. Me interesa mucho el segundo, porque vamos a aplicar lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Bueno, entonces, el primer ejercicio que vamos a ver es el siguiente. Entonces, el problema es muy sencillo. Tenemos que verificar en esta función, o sea, el inverso de la raíz cuadrada de 1 menos x es solución de esta ecuación diferencial. Ahí hay dos detalles que quiero que ustedes me digan eh, qué es lo que nota en este texto. Y son detalles que ustedes tienen que tener eh, la mente entrenada para observarlos inmediatamente que se encuentren con una situación de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo primero que ven en la ecuación diferencial? ¿Qué es lo primero que ven en esa ecuación diferencial? Veanla bien. ¿Qué es lo que ven? Y imagínense que no tiene la solución. Y yo les digo, resuélvanla. ¿Qué es lo primero que me dirían? A ver, vean la ecuación. A mí es muy fácil decirles, pero quiero que ustedes se fijen. Perdón, me equivoqué. A ver, díganme. Y lo que estoy buscando, ¿cómo grabo?
Recording in progress. Esto es relevante. A ver, bueno, entonces repito, no vea la respuesta. Yo les digo, desde esta cuestión diferencial y les digo, resuelve. Es lo primero que me viene. Pero sí va en la ecuación. Ujú. ¿Qué es lo primero que vería en esta ecuación? Bien, vamos a verlo por partes. Este igual a ser. ¿Eso qué quiere decir? Exacto. Es una ecuación homogénea. Muy bien. La siguiente que van a ver es que tenemos, ¿qué? ¿De qué orden es? ¿De qué orden es esta ecuación? Muy bien. Ahora vamos a hacer la primera pregunta. La ecuación diferencial, ¿de qué tipo es? Y extraordinaria. Pero aparte de eso, ¿de qué le ven? ¿Qué ven en esa ecuación? El pie cúbica. ¿Eso qué quiere decir? Es una ecuación diferencial ordinaria, homogénea, de primer orden. ¿Qué más? No lineal. Entonces, están en tu problema de una ecuación no lineal. Pero en este caso, yo les voy a solución. Entonces, tenemos que verificar que esto es solución. Pues, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo que dice aquí. Y esto tiene que ser una identidad. Si se cumple eso, es solución. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ecuación? Bueno, saque la derivada de esto. Y luego, el negro. Entonces, dos veces la derivada menos el cubo de esta función les tiene que dar cero. Si da cero, es solución. Mientras, no vienen más callados que la costumbre. Bueno, entonces, vamos a hacerlo despacito. Y en X es igual a 1 menos X, hay menos 1. ¿Y no? ¿Sí o no?
Y prima de X es, tomamos esta expresión que es la misma y la derivamos. Entonces hay que derivar esto, es menos un medio, 1 menos X, y ahora menos un medio, eso Profe, nos quitaría. disculpe, Dime, hay un chico que quiere entrar a la clase, que si le puede dar acceso. luz, más, muchas gracias. Entonces, le restamos 1 y aquí nos queda a la menos 3. Entonces, pues eso lo podemos poner así para ¿cómo vamos a entonces ahora, pues vamos a hacer eso. 2 veces, 2 veces y prima. Es, no, perdón, igual de que es menos 1. Este menos con este menos se cancela y nos damos. Entonces, aquí nos va a quedar un medio de menos X a la menos 3 medios menos esta, la función y al cubo. La función y al cubo es menos X. O sea que entre los dos y nos va a quedar un menos X. Y estos medios menos un menos X al menos 3 medios. Entonces resulta que esta función es solución de la ecuación diferencial ordinaria del primer orden homogénea no lineal. ¿Sí? Lo que hicimos fue que ya tenemos solución y verificamos que esa función es solución de la ecuación diferencial. Bueno, vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado, pero es exactamente lo mismo. A ver, ¿dudas sobre eso? El problema es otra cosa, no me la alcancé. A ver,
La ecuación diferencial es 2y primas menos y cúbica igual a 0. ¿De acuerdo? Y la solución que estuvimos trabajando fue esta. Muy bien. A ver, todo aquello que correspondía a la ecuación diferencial me lo contestaron. Me refiero a que es homogénea de primer orden, ordinaria y no lineal. ¿Y qué me pueden decir de la función? Vamos a suponer que nos interesa únicamente ¿ok? Entonces, ¿qué tienen que decir a eso? ¿Qué sería? Si X es mayor a 1, menos la raíz cuadrada de un número negativo. Y entonces, si esto tiene solución, sería el primer juglar. Y eso tal vez no nos interesa. Hay problemas de ingeniería que necesitan una solución imaginaria, una solución compleja. Pero por lo general, lo que nos interesa son soluciones reales. Entonces, ¿qué pueden decir? ¿Cómo acotan la solución? O sea, ¿cómo le dicen cuáles son los valores de X que se pueden tomar para que el radical sea real? Si me da una pregunta, ¿Serían todos los reales positivos menos el 1? todos los reales positivos menos el 1. Y lo puede ser, eh, no, si le pongo un real positivo, por ejemplo, 5 es 1 menos 5 es menos 4, tendrá una solución negativa, compleja. Esa es una respuesta. ¿Qué valor tiene que tomar la X para que esto sea real? No sé cómo acostumbran poner los intervalos abiertos, sea así o así. ¿Cómo están acostumbrados? ¿En esta forma o de esta forma? Los cerrados son así. Intervalos, intervalos cerrados. Y aquí tenemos intervalos abiertos. Entonces, si tiene un intervalo abierto, o lo ponen así o así.
Tienen que ser abiertos. ¿Sí? ¿Sí? Pues sí. Más que me lo no sé, porque no sé nada. ¿Cómo ponen un interior abierto? O lo ponen a veces así y a veces así. O sea, en este clase, lo que tienen que hacer es ver la ecuación diferencial o el sistema de ecuaciones diferenciales e inmediatamente ustedes vean qué tipo de ecuaciones o ecuaciones son y el intervalo de solución. ¿Eh? Eso es un ejercicio que tienen que hacer mentalmente. A ver qué les parece. Pues, el rango sería de menos infinito a cero, ¿no? Hacerlo. Aquí ponemos cero. O sea, no va a ser raíz de uno. Entonces la X no se necesita. Sería nada más. La solución es uno. A ver, aquí da cero menos uno igual a cero. Eso no. O sea, lo que quiero es que ustedes vean y no ponen en los términos a qué tipo de enemigos estén enfrentando. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes son luchadores, ¿sí? Ustedes son técnicos y les van a poner un luchador que no saben si es técnico o rudo, no saben cómo los va a atacar. Pero si ustedes saben que es rudo, saben las mañas que puede tener. Entonces, para vencer al enemigo hay que conocerlo. Y en este caso, el enemigo, entre comillas, es este. Entonces, inmediatamente, es una ecuación diferencial ordenada no lineal homogénea de coeficientes constantes, pero no lineales. O sea, eso es automático. ¿Sí? Y cuando ven este tipo de expresiones, dicen, bueno, ¿qué valor tiene que tomar la X para tener una solución real? Es parte del enemigo. ¿Sí? Aquí no es la prueba y error. ¿Sí? Aquí tienen que aplicar sus conocimientos y decir, me dices tomas estos valores. Si no, no tiene solución. O sea, siempre que tenga una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales, el maestro, en este caso yo, o ustedes mismos, en el momento que estén trabajando, por las condiciones de frontera de su problema o condición inicial, tienen que saber qué valores toma en la frontera. Pero eso lo van a poner ustedes. Si están esperando que alguien se los explica, nadie se los va a decir. Entonces, tienen que ver el problema e inmediatamente decir, mi X debe estar, o sea, pertenece al intervalo abierto, vamos a usar este,
Ahora yo les pregunto, ¿esto es correcto? Imagínense que aquí le pongo -300. Con este menos es más. Entonces me queda raíz cuadrada de 301. 1 entre raíz cuadrada de 301 es real. Ahora, si está abierto por la derecha, quiere decir que se acerca a 1, pero no lo toca. Entonces, este siempre va a ser, este 1 siempre va a ser mayor que este 1. Por eso está abierto. Entonces, siempre va a ser positivo. Esa es la solución. Hablando del intervalo que tiene que cumplir la X. Preguntas. Les voy a contar lo que pasó hace mucho tiempo con uno de mis compañeros. Él estuvo trabajando así en su tesis de directora, creo, en el área de control en el Instituto de Ingeniería. Y él me decía así, muy bromeando, es que ahí en el Instituto de Ingeniería hasta huelen los intervalos, las soluciones. O sea, no tienen que olerlas y ya saben por dónde va. ¿Eh? Aquí en química no nos entrenan para eso. Pero ustedes se tienen que dar cuenta. Entonces, repito, tienen que conocer al enemigo. En este caso, el enemigo es la ecuación diferencial. Lo más difícil es que no es lineal. El siguiente paso es decir, ¿para qué valores mi X está definida? De tal manera que mi Y de X también está definida y sea real, ¿sí? Porque ustedes se imaginaría en el problema en que se mete. ¿De acuerdo? Preguntas. Preguntas. No, ¿verdad? Sí, profe, puede borrar. No engañen, ¿eh? No puedo salir de engañen. Es para que se den cuenta de las cosas. Bueno, el siguiente ejercicio es, yo diré que igual al anterior. Verificar que U venga, ¿verdad? Y desde aquí, ustedes tienen que empezar a pensar qué tipo de problema va a ser. Aquí tienen un campo escalar de variable vectorial. O sea que realmente la U depende de tres coordenadas. X1, X2 y X3. ¿Sí? Esto es un campo escalar de variable vectorial. Igual a 1 entre
la magnitud de R con R, con la magnitud de R diferente de cero, ¿sí? Detectar una singularidad. Es solución de B. Esta constante la podemos escribir así. Es lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, tenemos la ecuación diferencial y tenemos la solución. Lo que nos está diciendo el problema es verifique que esta función, repito, es un campo escalar de variable vectorial, es solución de esta ecuación diferencial. Bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Es el gradiente, prof? ¿Cómo se llama? ¿Era el gradiente? Exactamente. El gradiente de U es... Lo tengo aquí. Sí, es el vector. El gradiente de U, pues es un vector. Fíjate que el gradiente de U incluye las tres derivadas parciales. Entonces, estamos ante una ecuación diferencial parcial. Sí, ver eso. El gradiente de U es lo mismo. Entonces, resulta que estamos frente a una ecuación diferencial vectorial. A ver, les voy a dar un ejemplo. Y fíjense que U es la temperatura. La temperatura depende del espacio, ¿sí? Y no sé si este ejemplo lo puse aquí con ustedes. Pero imaginen que tienen un salón de clases. Entonces, en una esquina del salón de clases ponen un sistema de referencia. Puede ser el suelo R1, R2 y hasta arriba el clase. Y luego seleccionan una unidad de medida.
Entonces, todas son de clases, son puntitos, ¿sí? Está lleno de puntitos. Ustedes no lo van a notar, pero son puntitos. Entonces, la temperatura en un salón de clases pues va a cambiar. Va a cambiar en general con el espacio y con el tiempo. El tiempo ahorita no nos interesa, aunque lo voy a mencionar. Pero si yo les digo, ¿y cuál es la temperatura del punto 1,10,25? Ah, pues el punto 1,10,25 ya lo localizan de acuerdo a la de referencia. Ponen el termómetro y dice la temperatura, vale tanto. Y luego les digo, ¿y cuál es la temperatura del punto 20,35,56? Pues lo localizan, ponen el termómetro y me dicen cuánto vale. Entonces, la temperatura al salón de clases depende de la posición. Y no es lo mismo la temperatura cerca de la ventana que cerca de la puerta, que cerca de una lámpara, que cerca de uno de ustedes, ¿sí? Porque la temperatura es cambiante. Entonces, dependiendo de la distribución de los alumnos y cómo es el salón, la temperatura va a cambiar. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Nada más que aquí lo ponemos con una variable muy general. Es un. Ahora, el jefe de la temperatura puede perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la temperatura a las 5 de la mañana que a las 12 del día, que a las 7 de la noche o que a las 12 de la noche. Entonces la temperatura la van a poner así. Es un campo escalar que depende de la posición y del tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí en el caso de la temperatura podemos decir que esta variable depende de 4 variables escalares. X1, X2, X3 y la temperatura y el tiempo. Son 4. Pero si quitamos el tiempo, no nos depende de que lo posee. ¿Sí? Puede haber puesto la parcial de U con respecto a X, la parcial de U con respecto a Y y la parcial de U con respecto a Z en cuerdas cartesianas. Pero lo mismo puede poner si son cuerdas cilíndricas, si son cuerdas esféricas o cualquier otra coordenada. ¿Qué me interesa? Muy gráfico, muy sencillo. Porque en esta expresión, que es como normalmente lo conocen, tenemos 3 índices libres. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de notación de índices. Y van a ver que es esto. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿O sí o sí? Sí, prof. Bueno, entonces, el gradiente de U, pero el componente K, el componente K, del gradiente de U, pues puedo escribir así. Esto representa 3 por 3. Puedo ponerlo aquí. La K vale ya 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora, aquí se habla de la magnitud de hierro, o sea, la magnitud del vector.
¿cómo calculamos la magnitud de un vector? Ah, pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas. ¿De acuerdo? Dice que lo estoy hablando en chino mandarín, del siglo X. Entonces, en la cuadrada, así que vamos a poner aquí, la magnitud del vector, para poner, y cosas. En la cuadrada es xj por xj. O sea, tenemos una expresión con índices repetidos. La vamos a recordar. R cuadrada es x1, x1 es x2, x2 más x3, x. Y esto es igual a x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3. ¿Vale? Entonces, R es la raíz cuadrada de x1 cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Pero vean que aquí puedo poner R es igual a la raíz cuadrada y entonces compare esta expresión con esta. Esta es sintetizada. Es mucho más sencilla que esta. Entonces, esta es mejor que esta. Lo compactamos. Muy bien. Entonces, lo que tú la ve. A ver, ¿puedo borrar esto? Sí, pero ¿Sí lo puedo borrar? Sí, profe. Profe, una duda. Eh, ¿Usted definió que t cuadrado era igual a xj? Sí. Acuérdense que cuando tenemos una suma, por la convención de la suma, el resultado de la suma es independiente del nombre que le den. Entonces aquí, digamos, la clave del problema es no mezclar el índice de este vector con los índices de la magnitud. Eso se lo van a encontrar siempre. Si ustedes lo mezclan, se van a meter en problemas. O sea, qué bueno que me preguntaste eso, que a mí se me había pasado. Pero traten de que siempre se encuentra ese problema, cambiar los índices. Entonces, yo le llamé K y la suma, pues le llamé J. No hay ningún problema por la convención.
el punto 12 y 3 de la Convención de la ONU. ¿Sí? Aquí hubieran puesto I o Z o la que quieran, pero no ponen K. ¿De acuerdo? Se ponen K, van a tener una expresión eh, con carga de K abajo. Entonces, ¿cómo dividen? Bueno, aquí no habría problema, es una manera. Pero hay ejercicios en los cuales eh, parece que están dividiendo vectores, RK entre RK. Eso no se puede hacer. ¿Sí? Bueno, pues voy a borrar todo eso. Entonces, de la ecuación diferencial de aquí, esta fue la ven aquí. A ver, ustedes me dicen, ¿eh? ¿Lo ven? ¿Sí lo ven, no? Esto lo puse aquí. Entonces, vamos a sacar la parcial de U con respecto a C. O sea, f de U. Y eso es igual a la parcial respecto a XK. Y ahora, y vamos a hacerlo bien despacio para que lo entiendan. Tenemos que derivar esto. ¿Eh? Entonces, es una derivada muy parecida a la egresión que nos va a dar en el son medio de XJ, XJ, a la menos 3.000 por la derivada. Entonces, que es el gradiente de XJ, XJ. ¿Está bien? Bien.
Entonces, el gradiente de x es igual a menos 1/2, que es lo que tenemos ahí. Luego sigue xj, xj a la menos 3/2. Y esto lo voy a hacer bien despacio. Dice que estamos derivando la misma cantidad. Y lo voy a poner directamente lo que sale, lo voy a derivar porque ahí les tengo que explicar algo. Entonces, ¿qué es lo que queda aquí? La primera, por lo demás, la segunda. Más la segunda por la demás de la primera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí queda lo siguiente. Cuando es un medio, es un medio. Luego queda xj, xj, la menos de libres. Y luego, fíjense bien, ¿qué es lo que queda aquí? Vemos que esta derivada es igual a esta. Y ven, es lo mismo. Entonces aquí queda dos veces xj por la derivada de xj de x. Se cancelan los. Ahora viene algo muy interesante. Imagínense que estamos en coordenadas. Quiero ver, ¿no? Imagínense que estamos en coordenadas cercanas. O sea, x, y, z. Y son independientes entre sí. ¿Sí ven? Sí. A ver, entonces vamos a hacer esto. Y esto vale la parcela de x del fruto de x. ¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale la parcel de X con respecto a X? ¿Uno? ¿Cuánto vale la parcel de Y con respecto a X? No sean tímidos. O sea, yo no voy a regañar, ¿eh? ¿Cuánto vale la parcel de Y con respecto a X? ¿Cero? ¿Cuánto vale la parcial de Z respecto a X? ¿Cero? ¿Cuánto vale la parcial de Y respecto a X? ¿Cuánto vale la parcial de que le dejemos con las mismas? Entonces hablo de Y. ¿Cuánto vale la parcial de X con respecto a Y? Realmente de aquí. ¿Cuánto vale la parcial de X con respecto a Y? ¿Cero? ¿Cuánto vale la parcial de Y con respecto a Y? ¿Uno? ¿Cuánto vale la parcial de Z con respecto a Y? Cero. ¿Cuánto vale la parcial de X con respecto a Z? Cero. ¿Cuánto vale la parcial de Y con respecto a Z? ¿Cero? Me falta una. ¿Cuánto vale la parcial de Z con respecto a Z? Uno. Todas las derivadas. ¿Cuánto vale la parcial de Z con respecto a Z? ¿Uno? Entonces, no sé si ya se dieron cuenta. Cuando las coordenadas son iguales, da uno X, Y y Z, Z. Pero si son diferentes, YX, ZX, XY, ZY, XZ y YZ0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Son tres palabras y la primera empieza con D. ¿Es la delta de Kronecker, prof? Claro que la delta de Cornex. Esto es la delta de Cornex. A ver.
ven esto y ya lo voy a borrar. ¿Eh? Copy. Pues, entonces, borramos eso y borramos los derivados. Entonces, el parcial de U con respecto a xk, o sea, el gradiente de U es igual a xj a la menos 3 de Dios por no, era xj por la delta jk. Ahora, este producto que nos da, lo vimos la clase pasada. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué nos da? Quedaría XK. Yo sé que les dije que el índice libre de un lado tiene que ser igual al índice libre del otro. xk con xk. Entonces, esto como si pusiéramos nosotros menos, menos, es esto menos, y aquí quedan xk entre r algo. Acuérdense que r es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, x1 cuadrado, y2 cuadrado y x3 cuadrado. Entonces, xk son, si estamos en coordenadas cartesianas, x, y z. O sea que xk representa un vector. Entonces, el gradiente de u es igual a menos el vector r entre r y z. El gradiente de u es menos r entre r. Ahí está el vector. ¿Cómo le habrían hecho? Bueno, me tardé porque te lo estuve explicando, pero realmente es rapidísimo. Pero ¿cómo lo hubieran hecho si no supieran los índices? Y yo les digo, aquí tiene la ecuación diferencial, aquí tiene la solución, demuestren. ¿Qué hacen? Pues seguramente le van a dar valores, ¿sí? Y no sé cuántas hojas le lleve, se les lleve.
no sé, pero así es muy rápido. Como les decía yo, la notación de índices está hecha para facilitar la escritura y el desarrollo de las operaciones humanas. Y estamos viendo el caso más simple, la delta de Kronecker, pero hay otros operadores eh, que ayudan mucho. Sí, nada más uno que aquí en este curso con la delta de Kronecker, no se preocupe, pero vean la utilidad. Entonces, la clase pasada vimos que, bueno, aparte de la propiedad de su institución, estábamos viendo que para fusiones ortogonales, más bien, para vectores ortogonales, para fusiones ortogonales, en particular, las fusiones ortogonales nos van a servir para solucionar algunas ecuaciones de parciales. Entonces, es un concepto importantísimo en la matemática aplicada. ¿Sí? Entonces, hay que saber manejar la ley de Pareto. Preguntas, preguntas. Sí, profe, ¿podría repetir el último paso? ¿Cómo fue que llegó al cociente de menos x subíndice k sobre r cúbica? Claro. A ver, cuando sacamos de derivar, aquí tenemos la derivada de un producto. Entonces, yo hice ese producto y saqué la derivada. Entonces, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Pero vemos que son las mismas. O sea, yo lo hice para que lo vieran paso a paso. Hubiera podido poner dos y me quedo problemas, pero no al didáctico eso. O sea, ahorrativo para no para tanto. Entonces, como es lo mismo, aparece este 2 y me queda XJ por esta derivada, la derivada de XJ, que es fiscal, y la pongo aquí. Entonces, se cancela el 2, me va a quedar menos XJ, la relación de Dios, por XJ, por la derivada parcial de XJ con respecto a fiscal. Bueno, entonces, lo que hicimos aquí, que ya borré, fue que vieran que esta derivada solamente vale 1 si J es igual a K, y vale 0 si J es diferente a K, que es precisamente, o que son precisamente las propiedades de la delta de Kronecker. Vamos a borrar aquí arriba. Entonces, a ver. No, fíjense. Entonces, aquí sería delta J acá, y esto es igual a, es 1 si J es Profe, igual a K, y 0 profe, ¿podría subirle a si la J cámara? es diferente. ¿Eh? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, como aquí me queda la delta, la escribo aquí. Pero si nosotros tenemos un vector, o sea, una cantidad con un índice multiplicada por una delta con el mismo índice y otro, utilizamos la propiedad de sustitución de la delta. Entonces, todo esto que está aquí, es XK.
ese XK aparece aquí. Pero recuerden que la K puede tomar valores de 1, 2 y 3. Entonces aquí tengo 3 cantidades. Si K vale 1, pues tengo X. Si K vale 2, tengo Y. Y si K vale 3, tengo Z. Nosotros estamos calculando el gradiente de U. Profe. Entonces, esto que está aquí, repito, si K vale 1, tenemos este componente de este vector. Si K vale Profe, 2, disculpe, profe, profe, ¿podría subir un poco su cámara? Porque no se alcanza a distinguir todo el pizarrón. sí, díganme, cuando no se alcanza a decidir, usted me, ¿ya lo ven? Sí, gracias, profe. Apague la luz, apago la luz. Y a ver si así ven mejor. No, creo que no, ¿verdad? Ya se nos fue. A ver, entonces, aquí tenemos, si X vale 1, tenemos X. Si X vale 2, tenemos Y. Y si X vale 3, tenemos Z. Entonces, esto que es aquí, XK, representa un vector. Y este vector es el vector R. Entonces, simplemente sustituyo XK por el vector R. Y aquí tenemos esto que está aquí. Si nada más tenemos menos un medio, es la magnitud al cubo, pues de R cubica. Y lo pongo así porque para simplificar la notación, y ya habíamos dicho además que esto era un escalar, que es diferente. Entonces no hay ningún problema. Entonces, como este me representa el vector, pues ya lo pongo aquí. En notación vectorial, el delta U es menos el vector entre R cubica. Y ya terminamos. Delta U es igual a menos R entre R. De acuerdo, muchas gracias, profe. Háganlo por su cuenta para que vean los detalles y aprendan. Háganlo por su cuenta. ¿Eh? Y ya, si tienen dudas, el lunes me preguntan. Pero háganlo por su cuenta. Ahora, el lunes vamos a ver eh, cómo se saca el inverso de una matriz. Y luego vamos a ver que una matriz se puede partir en varias. Es decir, para decirlo en palabras así sencillas, cómo obtener una matriz de matrices. Y eso también facilita el trabajo. Eso se llama partición de matrices. Entonces, ustedes pueden tener una matriz grandota, la parten como les convenga y ya la trabajan. Pero es una matriz mucho más pequeña. Entonces, para la próxima clase, necesito que repasen el método de. Ya se me olvidó. El método de cambio. Necesito que repasen el método de cambio. Y así ya lo vamos a hacer rápidamente. Les explico por qué hay un cambio de signo cuando calculan la inversa un determinante. Y vemos la partición. Y luego creo que ya vienen las partes complejas.
que son las que de alguna manera me interesan más, para que vean que tienen su símil con las matrices reales. Entonces, cuando ustedes resuelven una ecuación, a veces salen raíces reales repetidas y a veces salen raíces complejas. Pero ¿por qué sale así? Entonces, en lugar de dar una definición, quiero que vean por qué sale así. El de Cramer. Bien. Gracias, profe. ¿Qué pasó? Es la regla de Cramer. Y luego vamos a ver un sistema de ecuaciones muy sencillo, para que se acuerden. Y después otra cosa que tengo que explicarles es lo que les decía en un principio. Resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, más bien, resolver una ecuación diferencial es prácticamente un problema de álgebra lineal, no es un problema de cálculo, pero se lo tengo que demostrar. ¿Sí? Bien. Y terminamos con la solución. O casi 10 minutos. Aquí les vamos a dejar. Entonces, repito, hagan esto y vean que es muy sencillo. Y haciéndolo solos, y van a ver que es sencillo. Y repasen que lo vamos a usar rápido, porque esto es muy sencillo. Lo voy a hacer con una matriz de 2 por 2. Es mucho, muy sencillo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Todo bien, ¿Observaciones? profe. Todo bien, ¿Seguro? profe. Bueno, ahora, estamos viendo cuestiones de matemáticas, digamos, matemáticas puras, pero poco a poco vamos a introducir problemas de ingeniería química. Y van a ver que en esos problemas, de alguna manera, vamos a usar todo esto. Así que no se desesperen. Va a llegar un momento que son problemas de aplicación, pero tienen que saber todo esto. ¿Sí? O sea, si yo doy la matemáticas en teoría, es como darle a salvo sin fundamento. O darles una definición y estoy en contra de la definición. Eso no sirve. ¿Sí? Entonces, yo siempre comparo esto. ¿Aquí me? No. Pero si yo le doy aplicaciones sin los fundamentos matemáticos, es como si estuviera así. En cualquier momento se van a caer, porque son inevitables. ¿Sí? Entonces les tengo que dar cierta base. Aquí está. Una muestra. Para luego pasarlos a la aplicación. Bueno, entonces, pues, que tengan un feliz fin de semana. Que los gusten mucho, que descansen y nos vemos el lunes. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Bien. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.